gente, todo bien. Estamos nada más y nada menos que en Madrid. Ya habíamos estado algunas veces en España, pero es mi primera vez en la capital y no tengo ningún plan. Vamos en full investigación, vamos en full descubrimiento, vamos a empaparnos un poco de la vida madrileña, a conocer probablemente sus lugares más emblemáticos, sus comidas más deliciosas y típicas, y en general a ver con qué sorpresas nos encontramos. No conozco mucho, así que es una oportunidad perfecta. Vamos pues. Ahora estaba pasando por el Palacio Real, que es la residencia oficial del Rey de España, básicamente donde viene a hacer fiestas y trabajos importantes, pero no esperaba que se viese tan imponente. Por fuera se pueden recorrer los jardines de Sabatini, que tienen cierta belleza con sus estanques y estatuas de reyes, y sobre todo de noche vi que se reúnen muchos grupos de personas para pasar el rato. Sólido espacio para armar un buen parche. Ah, qué frescura y tranquilidad hay por aquí. Aunque hoy no tenemos el mejor clima, Esperemos que no nos llueva más tarde. Parece que andamos de suerte porque, según me comentó un amigo que vive aquí, justo esta es una de las únicas semanas del año donde Madrid realmente se cubre de blanco, porque está sucediendo la floración de los almendros, y por donde quiera que vea siento vibras de paisaje primaveral. Estamos a mitad de marzo a fecha en que grabo este video y parece que sí que es un evento bastante esperado en la ciudad. Pues miren, qué lindo. Y ya después, subiendo por la Plaza Mayor, vamos directo a la Gran Vía, ahí donde está ese cartel famoso de la Torre de Schweppes, ¿no? Y pues mi idea es conseguir unas tapas bien buenas con sangría. Vamos a descubrirlo, un restaurante muy recomendado que se llama El Tigre. A ver qué tal y por qué precios nos van atendiendo. Ustedes ya saben que esta es la avenida donde sucede toda la mandanga. Acá pueden ver un poco de lo que es la Plaza del Callao. Y ojo aquí, qué curioso, están preparando las tarimas para celebrar el Día de San Patricio. Por ahí vi que van a hacer como un desfile o algo así. Uno desde fuera no piensa que fuese una festividad que celebrarían tanto por estos lares. Pero bueno, Madrid es muy internacional y aquí se celebra de todo. Si te la encuentra por ahí, dile que me tiene mal. Bueno, vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir caminando por acá, porque aquí hay muchas tiendas caras, muchos restaurantes deliciosos, muchísimos turistas. No puedo ni respirar ni tirarme un peo, pero bueno, hay que disfrutar, brother. Estamos acá en Madrid, en la plena Gran Vía. Ahora sí llegamos a desayunar, que lo que hay es hambre. ¡Buah! Vean esta perfección de plato. ¡Qué ricura! Ya saben que soy el más fan de las croquetas, y unas buenas tapas y unas patatas bravas nunca vienen mal. ¡Qué rico! Un buen hombre como yo solo necesita esto para ser feliz. Otro nivel. Otro nivel. Oigan, pues qué lugar tan recomendado. Sidrería El Tigre, la verdad. Lo peor de todo es que cuando yo terminé mi plato, el chico que estaba sirviendo se dio cuenta de que yo llevaba la cámara. Entonces pues como yo llevaba la cámara y estaba haciendo pues el contenido y mostrando los platos, llegó y me dijo: hey, tome, ¿qué es este? Y me invitó unas tapas a mí también, con pollo y todo. Entonces ya saben, si están por acá por esta parte de la Gran Vía, recomendadísimo. Vamos recorriendo la ciudad hacia el este y nos topamos con la Plaza de Cibeles, donde se encuentra la famosa fuente de Cibeles, en donde el Real Madrid va a celebrar sus títulos. También el Banco de España, donde se supervisa el sistema financiero, y el Palacio de Cibeles, que es actual sede del Ayuntamiento de Madrid. Muy cerca de aquí también se ve la Puerta de Alcalá, que se considera como uno de los primeros arcos de triunfo construidos en Europa después del Imperio Romano, anterior incluso al Arco del Triunfo de París. Increíble pausa de monumentos históricos para continuar con el viaje. Bueno, después de haber comido, estamos tanqueados. Lo que vamos a hacer es irnos hacia el Museo del Prado. En este momento me ven caminando por el Parque del Retiro, el parque más grande e importante de Madrid. Está lleno de fuentes muy hermosas, de artistas de calle, magos, breakdancers,
todo tipo de artista o show que sea de calle, sea informal o sea para la familia, se encuentra acá y es muy cómodo para salir a comer, para salir a trotar, para muchas parejas. Simplemente venir, pasar un rato relajado, sentarse, disfrutar un poco de la naturaleza porque es muy grande y hay muchos árboles, entonces se siente mucho el fresco. Y en fin, bueno, caminando por acá, también queda muy cerca el Museo del Prado. Justamente hoy es sábado, así que pues un dato es que de 6 de la tarde a 8 de la tarde es gratis. Y lo interesante es que hay muchas obras importantes y antiguas. Por ejemplo, son pinturas de Goya, hay otra que se llama Las Meninas de Velázquez y otros nombres. Entonces vamos allá. Está haciendo una brisa, hermano. Bof. Pero ya vamos llegando. Estamos súper cerca. Justo al frente mío tengo la puerta de salida del Parque del Retiro y allá el Prado. Así que ya llegamos por fin después de esa caminadera y ahora darle. Bueno, ahora resulta que ya llegué al Museo del Prado, pero claro, como es gratis, hay que hacer una fila larga, por lo menos de 1 hora. Así que mi destino. Ok, al fin llegué. Me comí un heladito y alcancé por ahí a caminar como unos 20-25 minutos. El museo estuvo chévere, creo que me pasé como 2 horas dentro y de todas formas me quedó bastante por ver. 100% vale la pena si tienen un sábado libre. Al final de este día también descubrí otros lugares icónicos. En el Parque de la Montaña vi el templo de Devot, que realmente fue construido en Egipto hace miles de años, pero fue desmontado piedra por piedra y transportado a Madrid como una muestra de agradecimiento, ya que arqueólogos españoles ayudaron a salvar ese patrimonio en los 60s. Después bajé a la Plaza de España para ver el monumento en honor a Cervantes. Incluso hay un Don Quijote y un Sancho Panza que se encuentran cuidando el sitio. Aprovecho para decirles que si les gusta mi contenido, de verdad aprecio que se suscriban. Así también pueden conocer muchos más rincones del mundo junto a mí. Dicho esto, veamos que nos encontramos el siguiente día. Buenos días, mi gente. Tras no haber conseguido grabar absolutamente nada por obvias razones, que el museo no lo permite, me dijeron, oiga papi, se no puede poner en eso. Entonces decidí madrugar el día siguiente para aprovechar e ir a territorio enemigo. Ya verán, la verdad es que me estaba pareciendo una experiencia como mínimo súper curiosa. Uno trae muchas expectativas cuando va a viajar, trae un plan, una guía turística, trae al menos unos 3-4 lugares que uno sabe que quiere frecuentar o que quiere conocer. Yo aquí en Madrid pues se me dio la oportunidad de venir, pero no tenía idea de lo que había por hacer, ni de los mejores lugares o la comida típica. Así que bueno, ya hice un pequeño research y según las recomendaciones de gente que ya vino acá, lo más recomendable es buscarse un típico cocido madrileño. Solo que quiero algo específicamente de Madrid, porque en otros lugares de España ya hemos estado. Así que vamos a buscar ese cocido y vamos a ir a diferentes lugares que aún faltan por descubrir. Y para ello lo más fácil es tomar el metro. Y es que llegamos nada más y nada menos a uno de los estadios de fútbol más emblemáticos e importantes del mundo, de la historia. Aunque a mí me duela, porque repito, estamos en territorio enemigo, me declaro absolutamente fan aférrimo y desesperado del Fútbol Club Barcelona, pero también hay que saber respetar al enemigo. 15 Champions por ahora, a lo mejor 2100, 2300.
Estamos contando otras historias. De pronto los hijos de mis hijos alcanzan a ver otro equipo con más Champions. La competencia es sana, la competencia es alegre. Y el fútbol es fútbol, papá. Así que vean, ahí está el Santiago Bernabéu. Estaba volviendo hacia el centro y para otro gran día de viaje se necesita gran energía. Probemos más cocina tradicional. Esto de acá es un bocadillo de calamares. Normalmente se come solo, pero si me sirven aioli también me sirve. El pan crujiente y los calamares recién fritos, qué ricura. Sencillo, peculiar, pero cumple su tarea. Uf, ahora se me antojaron unos churros. Pero hay otro lugar que encontré con altas valoraciones y estándar. Estamos yendo hacia la Plaza Mayor y algo que me sorprende mucho es que en cada esquina que cruzo hay varias tiendas de turrones o una de estas chocolaterías. San Ginés se llama. Deben tener un posicionamiento tremendo. Ya se nota cómo les gusta el dulce a los madrileños. Tienen una gran tradición repostera y una amplia variedad de dulces típicos. Está exquisito, está crocantico, calientico, no es demasiado dulce, está perfecto. Gracias. Salimos para dar un paseo por el casco histórico antes de encontrarnos por fin al preciado cocido. Estamos en la Plaza Mayor. Fue construida durante el reinado de Felipe III, aunque ya aquí se encontraban mercados desde la Edad Media. Pero no solo es importante por esto, aquí antes se celebraban corridas de toros, fiestas reales, representaciones teatrales y hasta ejecuciones públicas. La plaza cuenta con 237 balcones desde donde antiguamente la nobleza contemplaba los eventos que se celebraban abajo, y tiene 10 accesos mediante arcos por los cuales hoy en día los turistas recorren sus baldosas. Antes se llamaba la Plaza de Armas, ahora se llama la Plaza Mayor. Y algo muy importante de ella es que sufrió 3 grandes incendios en su historia. El último de ellos el 1790, donde el tercio de toda la plaza fue completamente destruido. Después de ello, Juan de Villanueva se encargó precisamente de las labores de reconstrucción. Y ahora llegó el momento de aventurarnos hacia El Rastro. Es el mercado más grande y el mercadillo al aire libre más típico de todo Madrid. Así que vamos a ver un poquito qué hay por acá. Los domingos y festivos por la mañana, miles de visitantes se dedican a buscar objetos únicos en los cientos de puestos ambulantes que se organizan aquí. Muchísima gente queriendo comprar en muchos stands, pero a mi parecer un mercadillo al aire libre cualquiera. Y llegó el momento que estábamos esperando. El cocido madrileño es el emblema gastronómico de la ciudad y se elabora con garbanzos, carnes, embutidos y verduras cocidos lentamente durante horas. Primero se le añade el caldo caliente a unos fideos finos, después llegan los garbanzos y verduras y por último se sirven las carnes y embutidos. Le dan a uno esta jarra como de cerámica para que uno mismo se sirva y tome, y en verdad que es una comida cargada que lo deja a uno muy satisfecho. Espero hayan podido disfrutar y aprender mucho. Madrid me sorprendió increíblemente y me quedaron muchas ganas de volver. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima aventura.